Muy bien, hermanos, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Todo el capítulo 3 de Génesis lo vamos a leer y el énfasis que vamos a hacer esta mañana es en el versículo 8 hasta el versículo 24, pero quiero de todas maneras procurar que esta mañana logremos hacer una definición de qué es el pecado, porque el tema de esta semana o el tema de estos días es el pecado. Entonces quisiera que esta mañana pudiéramos, con la guía del Señor, ir encontrando por allí una definición alrededor de este tema del pecado. Voy a leer Génesis capítulo 3, que dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Entonces, de manera introductoria, quiero procurar saquemos una definición tomando
la temática de hace 8 días. En los primeros versículos lo que tenemos es como el desenlace hacia el pecado. Y yo diría que el pecado que nos muestra Génesis 3 tiene mucho que ver con, en primer lugar, esa posibilidad que Dios nos ha dejado de decidir, que Dios nos hace seres humanos libres. Coloca el árbol de la ciencia del bien y del mal, coloca el árbol de la vida y da una recomendación. No quita el árbol, allí está y el hombre puede decidir o debe decidir qué va a hacer. En segundo lugar, el pecado consiste en esa decisión que toma Eva. Eva toma la decisión de comer del árbol. Ahora, esa decisión que toma Eva, y allí me aproximo mucho a la definición de pecado, porque la decisión que toma Eva no es tanto como a veces nosotros calificamos el pecado. Adulteró y es un pecador, asesinó y es un pecador, es homosexual y es un pecador, esta es lesbiana y es una pecadora, sino que más bien lo que este texto me dice es que el pecado es todo acto de desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, se complica más la situación porque a veces nos creemos muy santos nosotros. Ahora, recuerden que hace 8 días cerrando mencioné 3 términos que usa Erickson en su teología sistemática para definir el pecado. Y él dice que un primer término que usa la Biblia en los idiomas originales para hablar del pecado es ignorancia. Entonces, pecamos muchas veces y usted puede decir, es que yo esa parte de la Biblia no la había leído. Pero recuerden que lo que Erickson en el fondo dice es que aún la ignorancia Dios la castiga. Por eso el sacerdote tenía que entrar a ofrecer sacrificio por el pueblo y entre sus peticiones que ponía al Señor era perdona los pecados de ignorancia. Y entonces si él no ofrecía dentro de ese sacrificio la petición de los pecados de ignorancia del pueblo, el pueblo pecaba por ignorancia, pero recibía su castigo. En segundo lugar, dice Erickson que la segunda palabra es error. El hombre puede pecar por error. En tercer lugar, me voy a quedar por acá, dice que el hombre puede pecar por falta de atención. ¿Atención a qué? A la palabra de Dios. Entonces, definitivamente, una de las cosas que nosotros tenemos que tener, amados hermanos, en mente es la palabra de Dios. No es concebible un cristiano o una persona que quiera seguir los caminos de Dios que no quiera la palabra de Dios. Porque ese es el manual, esa es la guía, lámpara es a mis pies tu palabra. Cualquiera, dijo el profeta Isaías, cualquiera que siga por este camino, por torpe que sea, no tropezará. Ahora, decíamos hace 8 días que entonces una de las astucias bien buenas de Satanás es apartarnos de la palabra de Dios. ¿Cuál es la definición aquí a este momento introductorio? Pecado es toda actitud de desobediencia a la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, yo creo que ninguno nos libramos. Ninguno nos libramos. Muy bien. Esa es la introducción y ahora vamos a los versículos 8 a 24. En los versículos 8 a 24 yo encuentro 3 cosas que predominan en este texto. La primera es que aunque el hombre ha pecado y está muy avergonzado, se ha cubierto con hojas de árboles porque tiene vergüenza, lo primero hermoso que yo encuentro es que Dios busca al hombre. Dios busca al hombre. Adán está escondido. Adán y Eva buscaron los árboles seguramente más llenos más frondosos, más
donde podían estar más ocultos, y dice que se escondieron entre los árboles. El hombre se esconde. Pero lo bonito es que Dios viene en busca del hombre. Y Jesús dijo alguna vez a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Ustedes estaban escondidos, ustedes estaban perdidos, y yo los busqué. Y mire lo que dice los versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Qué bonito. Ya Dios sabe que ellos han caído en su error. Sin embargo, en el aire del día viene a buscarlos. No los busca de noche para de pronto no caer en el error de vamos a jugar al escondrijo. No, de día, a la luz del día. Y dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, me llama la atención esa primera parte, y tengámosla muy clara, que a pesar de que nosotros pecamos, Dios nos busca. Dios nos llama, Dios va a querer tener relación con nosotros. Tengan presente cuando Caín y Abel, que es el primer asesinato que está ahí en el capítulo 4, cuando Caín se llena de rabia, de envidia, porque Dios no aceptó no miró con buen agrado su sacrificio, pero sí miró con agrado el sacrificio de Abel. Ustedes encuentran a Dios buscándolo, a Caín: Caín, ¿por qué te enojas? Caín, ¿por qué está decaído tu semblante? Caín, ¿qué te pasa? Si hicieres lo bueno, ¿no tendrás bendición? Si hicieres lo malo, el pecado está a la puerta. Pero tenga en cuenta que Dios le dice a Caín: de todas maneras, yo sé que en tu corazón hay un ánimo de venganza, de desahogar esa envidia, esa rabia que tienes. Pero tú tomas la decisión. Usted es el que decide. Dice Dios, estoy tratando de pensar como Dios, dice Dios: yo no quisiera que lo hagas. Trae consecuencias terribles para tu vida, pero yo no puedo interferir en tus decisiones. Qué tremendo. Lo mismo pasa acá. Adán, ¿qué pasó? Y si ustedes siguen leyendo el texto, este texto es bastante rico, pero si ustedes siguen leyendo el texto, Dios quiere hablar con el hombre. Dios quiere hablar con el hombre. El hombre ya ha pecado, ya la comunión está rota, pero Dios quiere hablar con el hombre. Y si miran el texto van a encontrar 4 preguntas. 4 preguntas. Allí nomás nosotros podríamos quedarnos. Pregunta número 1, versículo 9. Adán, mire, curiosamente no busca a Eva, busca a Adán. Y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Segunda pregunta, ¿cuál es? Versículo 11. ¿Cómo hacía Adán? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo lo descubriste? Si yo a ustedes los hice desnudos y no se avergonzaban, ¿por qué ahora tiene vergüenza? ¿Qué pasó, Adán? ¿Quién te enseñó eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿A qué escuela fuiste? Tercera pregunta para Adán. Adán, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Es que Dios no sabía? Dios quiere dialogar con el hombre. Y finalmente la cuarta pregunta se la hace Dios a Eva. ¿Y cuál es la pregunta en el versículo 13? Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo así? ¿Te puse de ayuda idónea? ¿Te tiraste el proceso? Ay, Dios mío. ¿Te tiraste el proceso, Eva? ¿Qué has hecho? Preguntas. Pero las preguntas no son preguntas, es decir, no son preguntas para juzgar, son preguntas para dialogar. Son preguntas para que Adán y Eva pudieran reconocer, pudieran descubrir que han cometido un terrible error.
Entonces, cuando nosotros pecamos, lo más lindo es que Dios nos busca. Y de repente estamos con nuestra comunión con Dios rota y nos trae un versículo el Señor. Y yo digo, ¿y por qué me trae ese versículo a la mente? Porque quiere dialogar conmigo. Porque Dios quiere mi reflexión. Sin embargo, en el texto, es la tercera cosa que encuentro. En el texto lo que encontramos es a un hombre y una mujer que no reconocen su pecado, no reconocen su error, sino que buscan excusas, buscan pretextos. Y esa es una de las cosas que el pecado nos hace. ¿Por qué caíste en adulterio? Es que mi esposa no me atiende, entonces por eso yo caí en adulterio. No cayó en adulterio por eso, cayó porque recuerden que tenemos los sentidos que son las puertas. Los sentidos yo los llamo como las puertas a las que Satanás llega y toca recurrentemente. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Me temo que la misma astucia que Satanás usó para engañar a Eva, la use con ustedes engañando sus sentidos, sus oídos, su vista, su olfato, su gusto, su tacto. Vuestros sentidos sean engañados. El diablo toca esos sentidos. Una cosa bonita, hermanos, es que el diablo no tiene la llave. Tengan presente eso. Él no tiene la llave, él solo toca. ¿Quién tiene la llave? Usted y yo la tenemos. Pero él insiste. Y dice el texto que no insiste solamente tocando, sino que insiste con astucia. Con astucia. Él conoce su debilidad. Él conoce su lado de caída. Él conoce su lado vulnerable. Él conoce por dónde es. Que hay que tocar la puerta. Y recurrentemente toca su puerta. Entonces el hombre se esconde de Dios, el hombre se busca excusas. Miremos las excusas, porque el hombre tiene la oportunidad de hablar. Leamos versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo él? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Con mi papá yo tengo esa palabra, una tremenda lección. Cuando nosotros cometíamos un error, mi papá nos castigaba muy duro, casi no nos castigaba, pero cuando nos castigaba, eso nos dejaba de cama. Eso nos daba unos corrazos tan duros, como él era campesino y vivía usando la macheta, y eso tenía una fuerza en esas manos. Y eso le daba uno dos correazos y uno quedaba sin aire. Y él nos decía, cuando yo lo vaya a castigar, no me corra, decía él, no me corra ni se le ocurra, porque le duplico los correazos. Y era cierto, si pensaba darle un solo correazo, eran dos, y si le iba a pensar a dar dos, eran cuatro. Adán, porque es que esa es la tendencia del ser humano, esconderse. Adán se escondió. Gracias a Dios, Dios no era mi papá, porque mejor dicho, le había ido muy mal a Adán, ¿no? Se escondió y él dice, Señor, ¿dónde estás? Y entonces el hombre responde, oí tu voz en el huerto y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Uy, qué cosa tremenda. Hasta ahora, pues bueno, ¿se esconde de quién? De la presencia de Dios. De la presencia de Dios. El pecado tiene una característica y es que siempre busca hacerse en secreto. Segunda pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo?
Versículo 11, Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te dije que comieses. Y ahora entonces la excusa es culpar. Y el hombre respondió, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, esto no es culpa mía, esto es culpa suya. Yo estaba bien, yo logré ponerle nombres a los animales, yo logré, todo iba bien. La culpa es suya, ¿para qué me dio esa mujer? Yo no se la estaba pidiendo. Llegó y fue muy oportuna, pero mire, ella también me hizo caer. Siempre en el pecado buscamos un culpable. Buscamos un culpable. ¿Qué me pongo yo a pensar? ¿Qué era lo que Dios esperaba o deseaba que Adán le dijera a Dios? Sí, cometimos el error. Sí, cometí el error de recibirle ese fruto a Eva y aquí estoy, avergonzado, desnudo, escondido, aquí estoy. Pero él no va a admitir eso. Y entonces le pregunta a la mujer, y ella ni corto ni perezoso dice, tampoco es responsabilidad mía. ¿Qué dice ella? Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, ella me engañó y yo comí. Curiosamente, si ustedes observan, me llama mucho la atención que Dios no va a hablar con la serpiente. No hay preguntas para la serpiente. ¿Por qué? Bueno, sigan pensándolo. ¿Por qué Dios no va a hablar con Satanás? Ahí están los pensantes de esto. Porque ahí terminan las preguntas. Ahora, ¿qué empiezan? Empiezan las sentencias. ¿Qué le dice Dios a Adán? Bueno, te busco, cometiste el error, te busco, pero ahora el pecado tiene consecuencias. Y hay consecuencias para la serpiente, hay consecuencias para Eva y hay consecuencias para Adán. En Éxodo el Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, grande, temible, que castigo la maldad de los, ¿cómo es? Que castigo la maldad de los hijos sobre los padres, de los padres sobre los hijos, lo dije al revés entonces, hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, el pecado como sea tiene castigo. Recuerden, el pecado de ignorancia. Pequé porque no sabía. No, hay castigo, hay castigo. El salmista David tiene muy claro eso y él va a decir, líbrame de los que me son ocultos al Señor. Él le va a decir a Dios aquellas cosas que yo no conozco, pero que te ofenden a ti, perdóname. Y entonces aquí tenemos la sentencia de Dios. Hay sentencia para la serpiente, pero ya está dada la enemistad desde que la serpiente fue arrojada del cielo, pero ahora viene sobre la mujer, versículo 16. ¿Qué va a hacer la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No voy a hablar mucho de eso, porque los roles se han cambiado bastante, ¿no? Ojalá nos manden para bien, ojalá no nos manden para hacernos pecar. Les pido nomás a las mujeres que sean muy sabias, porque acuérdense que Eva tomó la iniciativa para hacer pecar a Adán. Que ustedes tomen la iniciativa, pero para llevarnos por el lado que es. Aquí dice que tu deseo será para tu marido y que él se enseñoreará de ti. Bueno, yo no sé, pero la verdad es que ese principio es bastante difícil bueno, se vio y se ve en muchas culturas, ¿no? Se ven muchas culturas donde la mujer no tiene voz, la mujer no tiene palabra,
Pero por lo menos en nuestra cultura esos papeles están bien invertidos, ¿no? A ver, dice que se ríe por los dolores y las preñeces, sí. Tremendo, porque gracias a Dios nosotros no tenemos esos dolores. Sí que son duros, decía Daira anoche, sí que son duros, ¿no? Y más cuando los hacen resistir bastante tiempo. Bueno, al hombre, ¿qué le dice como castigo? Al hombre le dice como castigo, y ese de pronto por allí quiero hacer un poquito de más énfasis. Al hombre como castigo le dice, 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, óigalo ahí, obedeciste a la voz de tu mujer. La idea era que él no le obedeciera en esa recomendación, pero le obedeció y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Ahora viene, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay una pregunta que es muy importante. ¿Por qué la tierra y toda la naturaleza y toda la creación es maldecida por causa del hombre? Yo estuve ayer meditando en esto, decía, bueno, ¿por qué? Es decir, ¿qué culpa tiene la naturaleza? ¿Qué culpa tiene la creación? Y la respuesta que encuentro, amados hermanos, es que en Génesis capítulo 1, Dios le entregó al hombre el señorío y el gobierno de toda la creación. Repito eso, el Señor le entregó al hombre el señorío de toda la creación. Leamos el versículo, creo que está en Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios, Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol el que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Es decir, ¿por qué se maldice la creación? Está bajo el cuidado de Adán y de Eva, pero están para también provisionarle Dios el sustento a Adán y Eva. Por lo tanto, al castigar Dios a Adán y Eva, toda la creación caerá bajo ese castigo. Y será entonces el castigo principal de Adán seguir administrando esa creación, pero con más trabajo. Porque ahora la tierra va a producir malezas que no los producía antes. Va a producir, dice que va a producir espinos y cardos en el versículo 18, 3:18. Espinos y cardos te producirá. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y tal vez la sentencia y el castigo más fuerte es la separación de Dios. Yo creo que no hay uno más grande. ¿Qué hace Dios entonces? Le dice a Adán, yo tengo un lugar de encuentro que se llama el huerto del Edén, pero como pecaste ese lugar, tú no puedes vivir allí. Y se genera entonces la distancia entre hombre y Dios. Lo saca, dice la palabra de Dios, versículo 23, 3:23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre queda separado, distante. Yo diría, amados hermanos, que ese es el mayor castigo del hombre, estar separado de Dios.
Y por eso cuando Dios construye o le ordena a Moisés construir el tabernáculo, Él se va a reservar un lugar. Él se va a reservar un lugar que se va a llamar el lugar santísimo. Y le dice a Moisés, allí en el lugar santísimo estará mi presencia. Allí en el lugar santísimo estará mi presencia. Pero nadie puede entrar a ese lugar. Y le dio una especie de licencia y le dijo a Moisés, solamente el sumo sacerdote entrará una vez al año. Y si ese sacerdote entra, debe entrar con un cordón amarrado a su pie, porque si él entra y tiene pecados en su vida, será consumido en el lugar santísimo, porque no me verá hombre, dice Dios, y vivirá. Yo creo, amados hermanos, que la gran pérdida que el hombre tuvo, más allá de tener que cultivar la tierra, de quitar las malezas, de los dolores de parto, es ese dolor. Adán y Eva hablaban con Dios, lo escuchaban, ellos hablaban y Dios les respondía. Eso se perdió. Pero ahora viene la parte bonita. ¿Qué es lo que viene Cristo a hacer? Y ahora podemos entender esta parte también. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió en la cruz, 3 de la tarde, dice la palabra de Dios que cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rasgó. El velo era una cortina que había sido previamente elaborada, cuidadosamente elaborada, para impedir que el hombre pasara al lugar santísimo. No podía pasar, esa cortina no podía pasar de allí. Podía llegar hasta cierto lugar llamado lugar santo, allí ofrecer sus ofrendas, sus sacrificios, pero no podía pasar. Cuando Cristo muere en la cruz, ese velo se rompió en 2. Y entonces el escritor del libro de Hebreos dice, ahora podemos entrar, tenemos entrada libre a la presencia de Dios. Es decir, Cristo viene para restaurar esa comunión hombre con Dios. Pero ¿sabe qué es lo que más lamento? Que nosotros la desaprovechamos. ¿Quién no daría, amados hermanos, su vida por mantener hablando con Dios? Pero nosotros preferimos hablar con el celular, cuantas bobadas ponen allí, horas y horas. Pero llegamos a hablar con Dios y en 2 minutos ya estamos cansados. En 10 minutos ya no tenemos que decirle. Hay un cantor, hermanos, de esos himnos pasados, que él decía, oh, yo quiero andar con Cristo. Quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la eternidad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Qué bueno que ese fuera el deseo de nosotros. Señor, me levanté con vida, quiero caminar contigo todo el día. Hablemos, caminemos juntos. Háblame, quiero escucharte. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? El camino está abierto, pero el hombre sigue engañado. Y el hombre sigue escondido y el hombre sigue generando excusas. Es que no tengo tiempo. Es que este es el último puente y tengo que aprovecharlo. Ah, sí, qué bueno. Esa es la actitud del hombre hacia Dios. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de todo esto? Entonces, amados hermanos, no creamos que el pecado es el borracho que pasa de viernes a domingo consumiendo alcohol y gastándose sus... No, en realidad el pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Samuel el profeta una vez dijo, guárdeme el Señor de pecar.
si dejara de orar por ustedes. Pareciera que no orar es pecado. Amados, terminemos aquí. Y vamos a orar. Dirán ustedes por qué el pastor tomó el tema del pecado para comienzo de año. Les voy a responder porque lo que he visto es que estamos orando por un avivamiento. Y para que Dios traiga un avivamiento, una de las cosas que tenemos que reconocer es nuestro pecado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo perdonaré su pecado. Y entonces yo sanaré su tierra. Tenemos, hermanos, un año para caminar en comunión con Dios. Yo le voy a pedir que se coloque sobre sus pies y oremos esta mañana. Delante del Señor, comprometámonos a andar este año en comunión con Dios. No lo haga porque usted es un miembro de la iglesia y un floresta. No, hágalo porque usted quiere caminar con Dios. Señor, esta mañana hemos dado un vistazo a este texto tan profundo, Señor. Es un vistazo rápido y bastante elemental, pero qué lecciones nos deja tu palabra. ¿Qué tal si usted y yo le decimos, Señor, no me voy a esconder más de ti cuando peque? No me voy a esconder, Señor. Voy a estar atento o atenta para arrepentirme de mi pecado. Porque esta mañana me dijiste que tú quieres andar conmigo. Así como Adán y Eva, a pesar de haber pecado, Dios los llama. Adán, ¿dónde estás? Cada mañana el Señor nos llama y nos dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y usted le dice, Señor, hablamos más tarde, estoy muy ocupado. Señor, hablamos más tarde, tengo que trabajar. Señor, hablamos luego. Estoy escondido en el trabajo, estoy escondido. Y entonces Dios te tiene que poner cositas para llamarte la atención, que tropieces y digas, uy, ¿qué pasó? Habla con el Señor esta mañana, habla con el Señor, dile cómo estás, cómo está tu comunión con Él. Dígale, esta semana quiero que andemos juntos, Señor. Padre, esta mañana coloco tu palabra, porque eres tú el que haces que esta palabra produzca cambios en nuestras vidas. Es tu palabra la que produce que nosotros seamos más conscientes de tu presencia. Es tu palabra la que nos muestra tu voluntad. No es la religión, es tu palabra. Tu palabra es verdad. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Dígale, cúbreme, Señor. Con tu amor rodéame. Quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.
Cúbrenos, Señor, con tu presencia. Dígale, cúbreme, Señor, con tu presencia. No hay nada que hablar con el diablo, porque siempre que él se acerca a nosotros viene con astucia, viene como león rugiente buscando a quien devorar. Cúbrenos, Señor, cúbrenos, Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, el que hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias, nuevas son cada mañana. Cúbrenos, Señor, cúbrenos, Señor. Dígale que cubra tus sentidos. Dígale que cubra sus sentidos. Usted sabe cuál de sus sentidos es más vulnerable para que la astucia del diablo le haga abrir la puerta. Coloca ese sentido en las manos del Señor. Sus ojos, sus oídos, su olfato, su gusto, su tacto, lo que sea, colóquelo. Dígale, cúbrelo, Señor, por favor, dame la victoria, Señor. Dame la victoria, Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.